No, don Ricardo, no debe, dije con voz temblorosa, pero mi cuerpo ya estaba entre sus brazos. Sus dos brazos, ásperos y firmes, me rodearon, y mi corazón latía como si fuera a estallar. Jamás, desde que llegué a esta casa como trabajadora doméstica, soñé que algo así pasaría con el señor de la casa, pero en ese momento, lo que menos sabía era el secreto que él me estaba ocultando. Esta historia comienza hace 3 meses, el día que pisé esta casa por primera vez. Llegué con la dirección que me dieron en la agencia de empleo y, mientras subía por una calle empedrada de Coyoacán, no pude evitar detenerme. Sobre un alto muro de piedra se asomaba un techo de tejas rojas, y frente a un gran portón de madera había dos camionetas negras estacionadas. La calle, cubierta de hojas secas de jacaranda, estaba en silencio, sin un alma a la vista. Más que el lugar donde iba a trabajar, parecía un sitio al que no debería entrar. Mientras revisaba la dirección una vez más frente al portón, un auto salió desde adentro y se detuvo frente a mí. Del asiento del conductor bajó un hombre de unos 60 y tantos años. ¿Es usted la señora Elena Ramírez?, preguntó. Soy Javier, el chofer del señor Vargas. Javier me guió hasta la entrada principal, dándome algunas advertencias en el camino. Me dijo que el patrón era un hombre exigente pero no malo, y que ninguna de las trabajadoras domésticas anteriores había durado más de un año desde que la señora de la casa falleció. Al oír eso, mis pasos se volvieron más pesados, pero no estaba en posición de dar marcha atrás. Cuando la puerta principal se abrió, un amplio vestíbulo y un largo pasillo se revelaron ante mí. El techo era alto, de las paredes colgaban enormes paisajes al óleo, y cada mueble era de una calidad que jamás había tocado en mi vida. Sin embargo, extrañamente, la casa estaba oscura. Las pesadas cortinas estaban cerradas y ninguna luz estaba encendida, lo que la hacía sentir vasta pero desprovista de calidez humana. Don Ricardo estaba sentado en un sofá del salón. Me habían dicho que tenía 68 años, pero se veía fuerte para su edad. Su espalda era recta, sus hombros anchos, y sobre todo, su mirada era penetrante. Cuando me incliné en una reverencia para saludarlo, su única respuesta fue un leve asentimiento de cabeza. Solo hay 3 reglas que debe seguir, dijo. Fueron sus primeras palabras hacia mí. 1. No entre a mi estudio. 2. El desayuno se sirve exactamente a las 7. 3. El café. Siempre negro. Después de dictar sus 3 mandamientos y sin esperar mi respuesta, se dirigió hacia el estudio. Mientras veía su ancha espalda desaparecer al final del pasillo, tuve la sensación de que él no vivía en esta casa, sino que la soportaba. Me asignaron una habitación. Era un pequeño cuarto junto a la entrada, con apenas una cama y un armario. Mientras deshacía mi equipaje, un pensamiento me invadió. Este es mi lugar ahora. Viuda, ahogada en deudas y con un hijo que debía ir a la universidad, tenía que aguantar aquí. Preparé la primera cena. En las notas de la agencia de empleo decía que le gustaba el mole poblano, así que lo preparé con esmero, cuidando cada ingrediente. Le serví el plato principal y el arroz, pero don Ricardo apenas probó un par de bocados antes de dejarlos cubiertos. Se levantó sin decir una palabra y se encerró en su estudio. Mientras recogía la mesa, mis manos temblaban. ¿No le había gustado? ¿La sazón estaba mal? Toda mi vida había cocinado para complacer el paladar de mi difunto esposo, y darme cuenta de que aquí sería igual me nubló la vista. Pero me sequé las lágrimas y lavé los platos. Más tarde esa noche, desde mi habitación, llamé a mi hijo, Mateo. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, aquí es grande y bonito», le mentí. No podía mostrarle mi debilidad a Mateo. No podía permitir que cargara también con mis preocupaciones. Pero al otro lado de la línea, Mateo preguntó: «Mamá, ¿ya comiste?» «No te saltes las comidas». Un chico de 18 años preocupándose por si su madre había comido. Sentí un nudo en la garganta, pero forcé la voz. «Sí, aquí la comida es muy buena», respondí y colgué. Apenas bajé el teléfono, las lágrimas brotaron. Me cubrí la cara con la manta para que no se escucharan mis sollozos. Mi esposo Luis había muerto de un infarto por exceso de trabajo hacía 3 años. Su negocio se derrumbó, dejándome solo deudas. Después de cuidar a mi suegra en su enfermedad hasta el final, no me quedó absolutamente nada. Faltaban 3 meses para los exámenes de admisión de Mateo y apenas tenía dinero para la inscripción, ni hablar de la matrícula.
Mientras las lágrimas empapaban la manta, me hice una promesa. Aguanta aquí. Solo tienes que lograr que Mateo vaya a la universidad. Piensa solo en eso. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, abrí la puerta de mi cuarto para ir al baño y vi una luz que se filtraba desde el estudio, al final del pasillo. Al acercarme, la sombra de don Ricardo se proyectaba por el resquicio de la puerta y lo oí murmurar algo para sí mismo. No entendí qué decía, pero parecía repetir la misma frase una y otra vez. Me pregunté qué estaría haciendo a esas horas, pero recordé la regla de no entrar al estudio y di media vuelta. A la mañana siguiente, mientras le servía el desayuno, le pregunté con cautela: «Don Ricardo, anoche la luz de su estudio estaba encendida. ¿Se encuentra bien?» Don Ricardo dejó de comer. «¿Entraste al estudio?» «No, vi la luz desde el pasillo anoche». Volvió a preguntar, repitiendo exactamente las mismas palabras. «Te pregunté si entraste al estudio». Era la misma pregunta. Aunque acababa de responderle, actuaba como si fuera la primera vez que la oía. Un escalofrío me recorrió, pero recordé la advertencia del primer día y no me atreví a insistir. «No, señor. Solo la vi al pasar», dije, y me retiré. La luz del estudio siguió encendiéndose cada noche. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo no aprendí mucho más. Don Ricardo aparecía en el comedor a las 7 de la mañana. Pasaba el día en su estudio, cenaba algo ligero y volvía a encerrarse. A lo largo del día intercambiábamos menos de 5 frases, y la mayoría eran órdenes cortas como «¿está bien?» o «retírelo». Pero un día, la cantidad de comida que ingería comenzó a disminuir notablemente. Al principio, dejaba 1 o 2 platillos, hasta que un día apenas tocó la sopa y se levantó. Al día siguiente, ni siquiera se sentó a la mesa. No parecía que no quisiera comer, sino que no podía. Cada vez que pasaba por la puerta del estudio, la luz se filtraba, y por las mañanas su mirada era más sombría. Me preocupaba qué le pasaría a alguien que no dormía por las noches y además se saltaba las comidas, aunque solo fuera la trabajadora doméstica. Era la 4ª noche que se saltaba la cena. No podía dormir, así que fui a la cocina. Abrí el refrigerador y vi que quedaba algo de arroz, aceite de ajonjolí y un huevo. Dudé un momento, pero saqué una olla. Lavé un poco de arroz, lo puse a remojar, lo sofreí ligeramente en aceite y luego añadí bastante agua, dejándolo a fuego lento. Mientras revolvía y probaba la sazón, la cocina de madrugada estaba en silencio. Solo se oía el hervor del caldo. Así le preparaba caldos a mi esposo cuando estaba enfermo. En aquel entonces, lo hacía sabiendo que no serviría de nada, pero ahora no sabía por qué lo estaba haciendo. Cuando el caldo estuvo listo, lo serví en un tazón pequeño y lo dejé en el suelo, frente a la puerta del estudio. Puse una cuchara y una servilleta debajo para que no se quemara. No me atreví a tocar la puerta. La primera regla era no entrar al estudio. Simplemente lo dejé allí y volví a mi habitación. A la mañana siguiente, al pasar por el estudio, el tazón estaba vacío, limpio. La cuchara estaba cuidadosamente colocada dentro y la servilleta doblada a un lado. Sin embargo, don Ricardo no dijo nada. Se presentó a desayunar, pero no mencionó el caldo. Así que, a la noche siguiente, volví a preparar caldo. Esta vez le añadí calabaza. Lo dejé frente al estudio y regresé. Por la mañana, el tazón estaba vacío de nuevo. La tercera noche, le puse un poco de pollo desmenuzado. El resultado fue el mismo. El tazón vacío, la servilleta doblada y un silencio total en el desayuno. Estaba bien que no dijera nada. Con que comiera era suficiente. Eso era todo lo que podía hacer una trabajadora doméstica. La 4ª madrugada, después de dejar el caldo y volver a mi cuarto, el escenario matutino fue diferente. No había ningún tazón frente al estudio. Desconcertada caminé hacia la cocina y allí, en la entrada, estaba don Ricardo. Sostenía el tazón vacío en una mano. Mi corazón dio un vuelco. Hice una reverencia y dije: «Yo lo recojo». Pero don Ricardo no se movió. Y luego dijo brevemente: «Gracias». Solo 2 palabras. Pero esas 2 palabras pesaron más que cualquier otra cosa que hubiera oído desde que llegué a esta casa. Extendí mis manos para tomar el tazón y él me lo entregó. En ese instante nuestras manos se tocaron. A través del tazón, las yemas de sus dedos rozaron el dorso de mi mano. Me sobresalté e intenté retirar mi mano,
pero extrañamente la calidez transmitida en ese breve instante no desapareció. Su mano era áspera, la mano de alguien que ha trabajado duro toda su vida, pero era cálida. Me pregunté cómo una mano tan firme y áspera podía ser tan cálida. Extendí mi mano de nuevo y tomé el tazón. Esta vez, don Ricardo tampoco retiró la suya. Por un momento, nuestras manos permanecieron juntas sobre el tazón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza hasta en mis oídos. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los suyos. Una alarma sonó en mi cabeza, pero no pude apartar mi mano. No sé cuántos segundos pasaron. Fue él quien carraspeó primero y retiró su mano, caminando hacia el pasillo sin decir nada más. Su mano era cálida. Esa tarde Javier, el chofer, mientras iba a hacer las compras, me comentó algo. Elena, esta mañana el señor Vargas salió después de comerse el caldo. Es la primera vez en 4 años desde que falleció la señora que come algo que le preparan con tanto esmero. Sentí un alivio inmenso. Al menos comió, qué bueno, pensé. Pero sus siguientes palabras me dejaron inquieta. Pero, Elena, últimamente el señor ha estado yendo mucho a un hospital grande. Yo lo llevo, pero por más que le pregunto no me dice nada. Eso nunca había pasado. ¿Un hospital grande? Esas palabras resonaron en mi cabeza durante un buen rato, pero no podía preguntar más sobre la vida privada de mi empleador. Entiendo fue todo lo que respondí antes de darme la vuelta, pero una parte de mí se sentía pesada. La luz nocturna del estudio, sus preguntas repetitivas esa mañana y ahora lo del hospital. Las piezas parecían conectarse, pero aún había muchas cosas que no entendía. Por la noche llamé a Mateo. Su voz sonaba alegre. Me contó que le había ido bien en un examen de simulación en la escuela y eso me tranquilizó. Mamá, últimamente tu voz suena diferente. ¿Ha pasado algo bueno? Me sentí descubierta. ¿Qué dices? No ha cambiado nada, respondí riendo. Pero después de colgar, me puse a pensar. ¿Había cambiado? ¿Qué cambio había ocurrido en mí? Siendo sincera, sí había un cambio. Al despertar por la mañana, lo primero que me venía a la mente no era la matrícula de Mateo, sino qué tipo de caldo prepararía hoy. Más tarde entendería que ese tazón de caldo cambiaría mi vida por completo. Esa noche, la luz del estudio se apagó más temprano de lo habitual. Y a la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, había algo que nunca había visto. Una flor de bugambilla. La había cortado del jardín, la había colocado en un pequeño vaso de vidrio con agujero en el centro de la mesa. En esta casa solo estábamos él y yo, y Javier llegaba por las mañanas, así que tenía que haber sido él. Me quedé mirando la flor un buen rato antes de empezar a preparar el desayuno. En la mesa don Ricardo no dijo ni una palabra sobre la flor. Yo tampoco pregunté, solo noté que ese día se terminó todo el plato y dijo brevemente: la sopa no estaba salada, estuvo bien. Esa simple frase significó más para mí que 100 cumplidos. Desde que llegué a esta casa, nunca había comentado nada sobre el sabor de la comida. Así pasaron 6 semanas. La flor de bugambilla se renovaba en la mesa cada 2 o 3 días, y yo, fingiendo no darme cuenta, comprobaba cada mañana si estaba allí. La cantidad de comida que don Ricardo comía había aumentado considerablemente en comparación con cuando llegué, y a veces, después de cenar, venía él mismo a la cocina a entregarme el plato vacío. Cada vez que nuestras manos se rozaban, mi corazón se agitaba, pero ya no me desagradaba esa sensación. Una tarde de principios de invierno, don Ricardo, que se disponía a ir a su estudio después de la cena, se detuvo en el pasillo. Elena dio. Era la primera vez. Hasta ahora siempre se había referido a mí como señora o usted. Esa tarde, por primera vez, me llamó por mi nombre. Sorprendida, me di la vuelta, y él señaló hacia la entrada. Voy a salir a tomar un poco de aire. Acompáñeme. Era un paseo por el jardín. Desde que llegué a esta casa, nunca habíamos salido solos. Me puse un abrigo grueso y lo seguí. El jardín era amplio. Lo había recorrido durante el día mientras limpiaba, pero de noche el ambiente era completamente diferente. En un rincón del patio, una enredadera de bugambillas estaba cargada de flores fucsias, y debajo de ella había una banca de madera. Don Ricardo se sentó primero y yo me senté en un extremo. Hubo un largo silencio. Soplaba un viento frío, y una flor de bugambilla cayó al suelo. Don Ricardo fue el primero en hablar.
Hace 4 años que mi esposa se fue, dijo con voz baja y serena. Contó que fue por cáncer. Cuando lo descubrieron ya era demasiado tarde y no aguantó ni 6 meses. El último día, en el hospital, mi esposa me tomó la mano y me dijo, no comas solo, necesitas a alguien a tu lado. La voz de don Ricardo temblaba ligeramente al decir esto. Yo escuchaba con la cabeza gacha, sintiendo un peso creciente en mi pecho. Yo también tenía algo similar dentro de mí. Yo tampoco pude decirle eso a mi esposo, las palabras salieron de mi boca sin que me diera cuenta. Don Ricardo se giró para mirarme. Cuando mi esposo colapsó por el exceso de trabajo, yo estaba cuidando a mi suegra enferma. Para cuando llegué al hospital ya estaba inconsciente. Ni siquiera pude tomar su mano. Quería decirle algo al final, pero no pude pronunciar palabra. Sentí que mi voz se quebraba, pero me contuve. No podía llorar en casa ajena. Pero entonces don Ricardo dijo, «Somos iguales entonces». Esa frase hizo tambalear todo lo que había estado conteniendo. ¿Iguales? ¿Un magnate millonario y yo, su trabajadora doméstica, éramos iguales? Sentí un escozor en la nariz, pero para no mostrar mis lágrimas giré la cabeza. Fue entonces cuando don Ricardo añadió algo más, algo que me dejó helada. «Sofía, oye el viento». Se detuvo a media frase. Yo también me detuve. Sofía. Era el nombre de su difunta esposa. Don Ricardo cerró los ojos un momento, los abrió y se corrigió. «Ah, perdóneme, Elena». Actuó como si nada, pero sus labios estaban ligeramente tensos. Aunque sabía que ese nombre no era el mío, no entendía por qué me dolía tanto el pecho. La luz del estudio, sus preguntas repetidas, la historia del hospital. La sensación de que algo no encajaba volvió, pero lo atribuí a los recuerdos y lo dejé pasar. En ese momento pensé que eso era todo. Intenté levantarme de la banca. Ya es tarde, debería entrar. Cuando intenté ponerme de pie, don Ricardo me tomó de la mano. Un poco más. Sentí que mi corazón se detenía. La mano de don Ricardo envolvía la mía, y su calor subió por mi brazo hasta mi pecho. Lentamente me atrajo hacia él. Mi cuerpo se puso rígido. La idea de que esto está mal y el deseo de no querer soltar esta calidez chocaban en mi mente. A medida que sentía su calor corporal, mi cuerpo se fue relajando. Su pecho se sentía firme. Era un calor corporal fuerte y ardiente, increíble para un hombre de 68 años. Mi mente se quedó en blanco. Mientras el abrazo se prolongaba, levanté la cabeza y sus ojos estaban muy cerca. Sin darme cuenta, cerré los ojos y nuestros labios se encontraron. Al principio fue un beso tímido, pero poco a poco se hizo más profundo. Mi respiración se aceleró. No debería estar haciendo esto. Él es el patrón y yo la trabajadora. Pero no podía parar. Fue asombroso. Nos sentimos el uno al otro y nos dirigimos juntos a la habitación. La noche era profunda y el tiempo para sentirnos continuó. Cada vez que me faltaba el aliento, la mano de don Ricardo acariciaba mi espalda y yo me apoyaba en esa caricia, cerrando los ojos. Acostada en sus brazos, miré al techo. Me pregunté si esto era un sueño. «Gracias. Hacía mucho tiempo que no me sentía acompañado», dijo él. Sus palabras hicieron que las lágrimas volvieran a mis ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran cálidas y aterradoras. Tenía miedo de perder esta calidez. Ese sábado vino de visita la nieta de don Ricardo, Valentina. Era una niña de 15 años, alegre y habladora. Apenas se abrió la puerta, corrió a abrazar a su abuelo gritando, «¡Abuelo!», y vi por primera vez una sonrisa radiante en el rostro de don Ricardo. «Ah, así que él también sabe sonreír», pensé. A la hora del almuerzo, le preparé unas quesadillas y Valentina abrió los ojos como platos. «Señora, esto está delicioso. ¿Puedo venir más seguido?». Don Ricardo le acarició la cabeza y sonrió. Ver esa escena me conmovió. Recordé lo que había dicho Javier. En los 4 años desde que murió su esposa, nunca lo había visto sonreír así. Después de que Valentina se fue, le dije a don Ricardo que, como era fin de semana, iría un momento a mi casa. Fui a mi pequeño departamento y encontré a Mateo estudiando en su escritorio. Apenas entré, levantó la cabeza y me miró fijamente. «Mamá, tu expresión ha cambiado últimamente». «¿Otra vez lo mismo?». En la última llamada dijo que mi voz había cambiado, y ahora era mi expresión. «Hacía mucho que no te veía sonreír. ¿Pasó algo bueno?». «¿Qué dices?».
No es nada, le respondí sonriendo, pero sentí los ojos de Mateo siguiéndome. Era un niño perspicaz. Desde pequeño, cuando yo estaba triste, se sentaba a mi lado en silencio. Sentí una punzada de culpa. No sabía cómo explicarle esto. De regreso a la mansión esa noche, en el autobús miraba por la ventana y pensaba, ¿qué estoy haciendo? Una trabajadora doméstica de 51 años, enamorada de su patrón de 68. ¿Qué diría el mundo si se enterara? ¿Qué diría Mateo? Pero cuando abrí la puerta principal de la mansión, la luz del salón estaba encendida. Don Ricardo estaba sentado en el sofá. Cuando entré levantó la cabeza, y al ver su mirada todos mis pensamientos complejos se desvanecieron. Solo quedó una certeza: me estaba esperando. Fue el lunes por la tarde cuando Isabela, la nuera, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión. Ese lunes por la tarde yo estaba limpiando el suelo del salón. Don Ricardo estaba en su estudio y Javier había salido. Sonó el timbre y al abrir la puerta me encontré con una mujer de unos 38 años. Llevaba un abrigo corto, gafas de sol sobre la cabeza y su mirada era afilada. «Soy Isabela», su nuera dijo antes de que pudiera presentarme. Nadie me había dicho que vendría la nuera. La invité a pasar y le ofrecí prepararle un té, pero me hizo un gesto con la mano. «No es necesario. Mi suegro está en el estudio, ¿verdad?». Cuando respondí que sí, Isabela me miró de arriba abajo. Luego cruzó el salón y se dirigió al pasillo. Yo volví a la cocina a lavar los platos, y desde allí escuché vagamente la conversación telefónica de Isabela con Carlos, el hijo de don Ricardo. No era mi intención escuchar, pero su voz resonaba en el pasillo. «Cariño, yo también quiero que tu padre sea feliz. Pero, ¿y si esa mujer no es sincera? No quiero ver al abuelo de Valentina sufrir otra vez». Al oír eso, no pude odiarla. Si yo estuviera en su lugar preocupada por el abuelo de mi hijo, quizás habría hecho lo mismo. En la voz de Isabela había una clara preocupación, pero su siguiente acción fue diferente. Pasó una hora. Isabela salió al salón, se sentó en el sofá y me llamó. «Señora Ramírez, siéntese un momento». «Señora Ramírez». Sabía mi apellido, lo que significaba que ya me había investigado. Me senté frente a ella, e Isabela sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Mire esto». Abrí el sobre y vi mi nombre escrito. Elena Ramírez, 51 años, residente de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Viuda de Luis Hernández, fallecido. Deuda de aproximadamente 800,000 pesos por el fracaso del negocio de su esposo. Hijo, Mateo Hernández, 18 años, preparándose para los exámenes de admisión a la universidad. Era un informe de la agencia de empleo sobre mi ingreso a la casa de Ricardo Vargas. Mi vida. Resumida en 2 hojas de papel. La deuda de su esposo es de 800,000 pesos, ¿verdad? La voz de Isabela era tranquila, tan tranquila que daba más miedo. Apenas puede pagar la universidad de su hijo. ¿Debería saber cuál es su lugar? Su lugar. Esa frase se me clavó como un cuchillo. En mis 51 años de vida nunca me había sentido tan pequeña. Era cierto que tenía deudas y que mi situación era difícil. No había nada que pudiera negar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Bajé la cabeza y me mordí el labio. Pero más allá de mi cabeza inclinada, vi la flor de bugambilla en la mesa, la misma flor que don Ricardo cambiaba cada mañana. Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza. ¿Mi lugar? Mi voz temblaba, pero no me detuve. Sí, soy una trabajadora doméstica, pero creo que quien no conoce su lugar es usted, la nuera. El hecho de que su suegro pasara cada noche solo en su estudio, usted no lo sabía. Fue la trabajadora doméstica quien le preparó caldo de madrugada para que comiera. Después de hablar, me temblaban las manos. Pero no me arrepentía. No había dicho ninguna mentira. El rostro de Isabela mostró una breve sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Con qué derecho se atreve usted a opinar sobre los asuntos de esta familia?, dijo con frialdad. Se levantó y se dirigió a la entrada. Escuché el sonido del portón cerrándose, y me quedé sola en el salón. Las piernas me flaquearon y me dejé caer en el sofá. Aunque había contraatacado, no sentía alivio. La tardía comprensión de que habían contratado a un detective me llenó de miedo. Ese viernes Carlos visitó la mansión.
Se sentó frente a don Ricardo en el salón, y su voz llegó hasta el pasillo. Padre, debes tener cuidado, la gente está hablando. La respuesta de don Ricardo fue firme. ¿Qué te importa a ti cómo vivo en mi propia casa? Pero tienes una reputación, padre. ¿Qué harás si se sabe que tienes una relación con la trabajadora doméstica? ¿Reputación? Un hijo que apenas ha venido a esta casa en los 4 años desde que murió su madre me habla de reputación. Yo en la cocina contuve la respiración. En la voz de don Ricardo no había ira, sino una profunda tristeza. La tristeza de alguien que había soportado la soledad en esa enorme casa durante 4 años. Carlos se fue sin decir más. Le preparé la cena a don Ricardo, pero ese día tampoco comió mucho. La noche era profunda. En mi habitación saqué mi maleta. Mientras guardaba mi ropa pensaba, si sigo aquí, seré una carga para don Ricardo y tampoco será bueno para mí. Tengo que juntar dinero para la matrícula de Mateo. Debo buscar otro trabajo. Mi mente lo tenía claro, pero mis manos no dejaban de detenerse. Las lágrimas caían sobre mi ropa. En ese momento alguien llamó a la puerta. Al abrir era don Ricardo. Vio mis ojos enrojecidos y su expresión se endureció. ¿Quién fue?, preguntó con voz baja y temblorosa. Negué con la cabeza, pero las lágrimas no paraban. Don Ricardo entró en la habitación. No te vayas. Sin ti, esta casa volverá a ser una tumba. Tú. Era la primera vez que me tuteaba. Señor, soy una trabajadora doméstica. Mi lugar. Antes de que pudiera terminar, don Ricardo me tomó el rostro entre sus manos. ¿Qué lugar? ¿Acaso el corazón tiene un lugar? En ese instante me derrumbé. El llanto que había contenido estalló y don Ricardo me abrazó. Al hundir mi rostro en su ancho pecho escuché los latidos de su corazón. Latía deprisa. Él también estaba temblando. El abrazo se convirtió en un beso, y el beso se hizo más profundo. Me faltaba el aire. Su pecho firme se apretó contra el mío, y un calor intenso, increíble para un hombre de 68 años, recorrió todo mi cuerpo. Empezó con delicadeza, pero poco a poco se volvió más audaz. ¿Estarás bien? Asentí con la cabeza, y sus manos comenzaron a moverse. Me sorprendió la sensación pesada y dura que sentí a través de la ropa. Realmente es increíble, pensé. Era una vitalidad desbordante. No se detuvo. No sé cuántas horas pasaron, y el tiempo para sentirnos continuó. Acostada en sus brazos, recuperando el aliento, vi la maleta abierta en el suelo. La ropa estaba a medio guardar. Don Ricardo me besó en la frente y dijo, «Ya guarda esa maleta». Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Descubrí que era posible llorar y reír al mismo tiempo. Esa noche comprendí. Este sentimiento no era compasión ni una ilusión nacida de la soledad. Era amor, y por eso tenía más miedo. Pero Isabela no se rindió. La carta más fuerte que sacó fue el viernes siguiente. La carta que Isabela sacó era mucho más pesada de lo que esperaba. Fue un viernes por la noche. Carlos volvió a visitar la mansión. A diferencia de la vez anterior, esta vez su voz era baja y habló con su padre en el pasillo, frente al estudio, no en el salón. Yo estaba en la cocina preparando la cena, pero la voz de Carlos llegó hasta allí. Padre, Isabela dice que, si es necesario, solicitará la tutela legal. Dice que tu juicio parece estar nublado. Tutela legal. Al escuchar esa palabra, la mano con la que sostenía el cuchillo se detuvo. Solicitar la tutela legal significaba argumentar legalmente que la capacidad de juicio de su padre estaba comprometida. Sacar una carta así solo porque salía con su trabajadora doméstica. Me sentí asfixiada, pero no podía moverme. Me quedé en la cocina, escuchando. No oí la respuesta de don Ricardo, pero poco después, la puerta del estudio se cerró y los pasos de Carlos se alejaron hacia la entrada. Cuando le serví la cena, las manos de don Ricardo temblaban ligeramente. Las venas del dorso de su mano que sostenía la cuchara estaban marcadas. Intentó llevarse la sopa a la boca 2 o 3 veces, pero la dejó. No dijo nada, pero era evidente que algo en él se estaba desmoronando. En ese momento no pude entender por qué estaba tan afectado. Fue esa noche. Estaba en mi habitación, preparando mi cama, cuando oí pasos provenientes del estudio. Poco después, la puerta del estudio se abrió,
y don Ricardo apareció en el pasillo. Elena, ven un momento. Era el estudio, un lugar al que nunca había entrado desde que llegué. La primera regla era no entrar allí. Al abrir la puerta vi estanterías que cubrían toda una pared y un amplio escritorio junto a la ventana. Sobre el escritorio había papeles y frascos de pastillas desordenados, pero lo que primero captó mi atención fue un portarretratos en una esquina. Era la foto de una mujer. Tenía un rostro radiante y una mirada dulce. Es la señora, supe de inmediato. Don Ricardo tomó el portarretratos y me lo mostró. Es Sofía, mi esposa. Era la primera vez que hablaba de ella de esa manera. En la banca del jardín había mencionado brevemente sus últimas palabras, pero nunca me había mostrado una foto. El último día en el hospital esta mujer me tomó la mano con fuerza y me dijo... Don Ricardo dejó la foto y continuó. No comas solo. Necesitas a alguien a tu lado. Prométemelo. La voz de don Ricardo se quebró. Yo estaba a su lado sin decir nada. No pude cumplir esa promesa durante 4 años. Cada noche me sentaba en este estudio, miraba la misma foto y comía solo, me dormía solo. Solo podía pedirle perdón a esta foto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Así que esta era la razón por la que encendía la luz del estudio cada noche. Estaba aquí, soportando la soledad, mirando la foto de su esposa. Pero todo cambió el día que dejaste ese caldo. Empecé a esperar las mañanas. Por primera vez en 4 años. Don Ricardo me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no lloraba. Gracias, Elena. Bajé la cabeza y contuve las lágrimas. Los frascos de pastillas y los papeles en su escritorio entraron en mi campo de visión, pero no pude preguntar qué eran. Solo sentí el peso de su soledad aplastando mi pecho. Al salir del estudio, don Ricardo me tomó de la mano. Sin decir nada, nos dirigimos a la habitación principal. Ambos sabíamos que no sabíamos qué pasaría mañana, y presentíamos que esto podría ser lo último. No te vayas hoy, me dijo, abrazándome suavemente en la habitación. Era un abrazo impregnado de tristeza. Lo siento. ¿Por qué? Después de mañana, detuvo sus palabras. En lugar de responder, lo abracé yo primero. La desesperación de que podría ser la última vez recorrió mi cuerpo. Nos sentimos el uno al otro. Fue apasionado pero triste. Su vitalidad seguía intacta, pero esta vez fue con cuidado, lentamente mirándonos a los ojos. Fue una noche en la que el tiempo pareció detenerse. Por favor, que no llegue el mañana, rogué en mi interior. Don Ricardo permaneció abrazado a mí durante mucho tiempo. Elena, no te olvidaré. No pude responder. Si lloraba, él sufriría más, así que solo me mordí el labio. A la mañana siguiente, don Ricardo se sentó a la mesa como si nada hubiera pasado, y yo preparé el que podría ser el último desayuno. Después de comer, dejó la cuchara y dijo, Elena, estemos separados por 1 mes. Cuando las cosas se arreglen, cuando se arreglen. No sabía si eso significaba que nos volveríamos a ver o que nos estábamos despidiendo, pero respondí, sí, entiendo. Lo dije con una voz que no temblara, sin llorar, como una trabajadora doméstica. Hice las maletas. Mientras guardaba la ropa en la maleta, mis manos se detenían constantemente. Doblé las toallas, guardé mis artículos de aseo, me quité el delantal. Habían pasado 2 meses y medio desde que llegué a esta casa. No era mucho tiempo, pero cada rincón de la habitación tenía rastros de mí. Antes de salir por la puerta principal, recorrí el pasillo por última vez. Al pasar frente al estudio, mis pies no querían avanzar. La luz estaba apagada. La luz del estudio que había estado encendida hasta el amanecer cada noche estaba apagada. Ya no podré ver esta luz, pensé, y mi vista se nubló. Él se sentaba aquí solo cada noche, mirando la foto de su esposa, con los frascos de pastillas al lado, murmurando las mismas palabras. Ese pensamiento me debilitó las piernas, pero apreté los dientes y seguí caminando. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó a mi espalda. No miré atrás. Si lo hacía, sentía que no podría irme. Llegué al departamento por la noche. Giré la llave y entré. La luz estaba encendida. Mateo estaba sentado en el suelo del salón con sus libros de texto esparcidos. No era fin de semana, pero estaba en casa. Faltaba poco más de 1 mes para sus exámenes. Debería estar en la biblioteca.
Me pregunté por qué estaba aquí, pero antes de que pudiera preguntar, los ojos de Mateo me leyeron. Mamá, ¿por qué lloraste? Aunque me había retocado el maquillaje, se notaba. No sé desde cuándo este niño se había vuelto tan perspicaz. No lloré. El viento era fuerte y me irritó los ojos. Lo que más me preocupa es cuando dices que no pasa nada. Un chico de 18 años me estaba descubriendo. Las mentiras no funcionaban con él. Pero, ¿qué podía decirle en ese momento? No podía decirle que me había enamorado del dueño de la casa donde trabajaba y que me habían echado. Mateo, mamá está bien de verdad. Hubo un cambio en el trabajo y estoy buscando otro lugar. Mateo no preguntó más. En cambio, fue a la cocina, sacó 2 sopas instantáneas y les echó agua caliente. Puso una frente a mí y dijo, comamos juntos. Esa simple frase hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas otra vez, pero tomé los palillos con una sonrisa. Mientras comía la sopa sentía un nudo en la garganta y los fideos no pasaban, pero como estaba frente a Mateo, me la terminé toda. Por la noche, después de que Mateo se fue a su cuarto, me senté sola en el salón. Apagué la luz y miré por la ventana. En la oscuridad se veía el cielo en dirección a Coyoacán. Me pregunté qué estaría haciendo don Ricardo en esa enorme casa. ¿Estaría sentado con la luz del estudio encendida? ¿O estaría en la oscuridad sin siquiera encender la luz? En ese momento, una tenue luz se filtró desde el cuarto de Mateo. Por el resquicio de la puerta, vi que estaba mirando su celular debajo de las sábanas. No pude ver qué había en la pantalla, pero sí que estaba escribiendo algo en un buscador. No puede dormir, pensé y regresé. Más tarde me enteraría de que lo que Mateo buscó esa noche fue Grupo Constructor Vargas, Ricardo Vargas. A partir del día siguiente a mi partida, don Ricardo dejó de comer. Al cuarto día, Javier el chofer no pudo más y tomó el teléfono. No me llamó a mí. Llamó al médico de cabecera de don Ricardo. Pasaron 2 semanas desde que dejé la mansión. Volví a registrarme en la agencia de empleo. La encargada vio mi historial y dijo, tiene buena experiencia, encontrará algo pronto. Pero sus palabras no me llegaron. Dejé mi número de teléfono y salí a caminar por la calle sin rumbo. Pasé de largo las paradas de autobús, doblé en callejones, entré en calles desconocidas y volví a salir. Mi cuerpo caminaba, pero mi corazón parecía haberse quedado en algún lugar de Coyoacán. Regresar al departamento era aún más difícil. Sentada sola en la pequeña habitación, recordaba las madrugadas en la cocina preparando caldo, los momentos en que dejaba el tazón frente al estudio. Recordaba esa mañana en que el tazón estaba cuidadosamente colocado y vacío, su voz diciendo, gracias, el calor de su mano tomando la mía en la banca del jardín. Los recuerdos me invadían una y otra vez. No podía dormir por las noches. Acostada mirando al techo, recordaba la luz del estudio. ¿Seguiría encendida o estaría apagada? Si estaba apagada, eso era aún más aterrador. Fue una de esas noches en que estaba desconectada de todo. Cuando sonó mi teléfono, era un número desconocido. Contesté. Era Javier. Elena, soy Javier. Su voz era urgente. Era un hombre tranquilo y de pocas palabras, y era la primera vez que me llamaba con tanta prisa. El señor Vargas está en peligro. Necesito que nos veamos para hablar. La palabra peligro hizo que mi corazón se hundiera. Le pregunté qué pasaba, pero Javier dijo que no podía ser por teléfono y que nos viéramos al día siguiente. Después de colgar, no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente por la tarde me reuní con Javier en un café del centro, no cerca de la mansión. Estaba sentado junto a la ventana y al ver mi rostro, suspiró. Elena, ha sufrido mucho, ¿verdad? Javier, ¿qué le pasó a don Ricardo? Después de pedir un café, Javier sacó 2 sobres de su maletín, uno marrón y uno blanco. Dudé durante días si debía mostrarle esto, pero no puedo dejar las cosas así. Javier abrió primero el sobre marrón. Dentro había documentos de un hospital. El nombre de un hospital general estaba impreso y en el nombre del paciente decía Ricardo Vargas. Al leer el diagnóstico, se me cortó la respiración. Demencia en etapa temprana. Fue diagnosticado hace 6 meses. No se lo dijo a nadie. Ni a su hijo, ni a su nuera, ni a mí. Yo me enteré porque encontré los documentos mientras ordenaba su estudio. Mi mente se quedó en blanco. La luz del estudio, sus preguntas repetitivas esa mañana, llamarme Sofía en la banca del jardín,
Las palabras de Javier sobre sus frecuentes visitas a un hospital grande. Las piezas dispersas del rompecabezas encajaban, pero me costaba aceptarlo. Así que por eso, don Ricardo... Sí. El hecho de que a veces repitiera las mismas cosas y confundiera los nombres, usted también lo notó, ¿verdad, Elena? Todo es por esto. La voz de Javier era sombría. Me imaginé lo difícil que debía ser para él hablar de esto, habiendo servido a ese hombre durante 40 años. Pero Javier no se detuvo. Y también debe ver esto. Javier abrió el sobre blanco. Dentro había un contrato de bienes raíces. Era un contrato de compraventa de un pequeño departamento. Y al ver el nombre del comprador, mis manos temblaron. Elena Ramírez. Mi nombre estaba escrito allí. Era un pequeño departamento en la colonia Lindavista. El pago inicial y el saldo estaban completamente liquidados. Incluso la escritura estaba a mi nombre. ¿Cuándo? No me salía la voz. Me lo pidió hace como un mes después de que usted llegó. Me dijo que lo manejara discretamente. No puedo permitir que esta mujer se quede sin un lugar a donde ir por mi culpa, dijo. Me había preparado un lugar a donde ir mientras me pedía que me fuera. Sin decirme una sola palabra, mis manos temblaban sosteniendo el contrato, y las letras se volvieron borrosas. Mis lágrimas comenzaron a caer. Javier esperó en silencio. Se quedó sentado sin decir nada hasta que me sequé las lágrimas. Luego, dijo en voz baja, Elena, he servido al señor Vargas durante 40 años. Empecé como su chofer y después de que la señora falleció he sido casi como su mayordomo. Pero desde que usted llegó, el señor cambió. Por primera vez se volvió más humano. En 40 años nunca lo había visto sonreír así. Los ojos de Javier también estaban enrojecidos. Ver a un hombre de 60 y tantos años con los ojos llorosos me dolió aún más. Y esto, el señor me lo confió. Lo último que Javier sacó fue una carta. En el sobre blanco decía para Elena y la letra era temblorosa. Le temblaban las manos al escribir. Abrí el sobre. Dentro, la carta doblada estaba llena de la letra de don Ricardo. Leí cada palabra lentamente. Para Elena, quería vivir como una persona normal al menos una vez, mientras aún me queden recuerdos. Después de que Sofía se fue, esta casa fue una tumba durante 4 años. Cada noche, me sentaba en el estudio, miraba la misma foto y repetía las mismas palabras. Así sobreviví. Pero una madrugada, había un tazón de caldo frente a la puerta del estudio. Estaba tibio. Era la primera vez en 4 años que sentía el calor de una persona. Gracias a ti. Los días que me quedan no han sido en vano. Empecé a esperar las mañanas. La comida me sabía deliciosa y descubrí lo hermosas que son las bugambillas del jardín. Todo gracias a ti. Lo siento. No pude decirte que estaba enfermo. No quería ser una carga para ti. No tuve el valor de decírtelo en persona. Por eso te dejo esta carta. Por favor, cuídate mucho. Cuando terminé de leer la carta, las lágrimas caían sobre la mesa del café. Traté de cubrirme la boca para no hacer ruido, pero no pude evitar que mis hombros temblaran. Los otros clientes del café parecían mirarme, pero no tenía cabeza para preocuparme por eso. Así que esto era lo que él estaba pasando. Recibió un diagnóstico de demencia solo. Me preparó un futuro y me despidió sin decir nada, dejándome solo una carta. Quería vivir como una persona normal mientras aún me queden recuerdos. Esa frase me desgarró el corazón. Javier dijo con cautela. Elena, el señor no ha comido desde que usted se fue. No comió durante 3 días y ayer por la mañana se desmayó en el estudio. Apenas pude levantarlo. Pensé que si esto seguía así, algo grave pasaría. Se desmayó en el estudio. Al escuchar esas palabras, me levanté de la silla. No había nada que pensar. Javier, tengo que ir ahora mismo. Javier sacó las llaves del coche. Yo la llevo. En el coche, no dije una palabra. Cuando las calles de Coyoacán comenzaron a aparecer por la ventana, mi corazón latía como loco. Hace 3 meses, cuando subí por esta calle por primera vez, me sentía extraña y asustada, pero ahora sentía una desesperación aterradora. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, salté. Todavía tenía la llave de la entrada. No había tenido la oportunidad de devolverla. Metí la llave, abrí la puerta y la casa estaba oscura. No había ni una luz encendida y el aire estaba frío. No parecía una casa habitada. Corrí al estudio.
Al abrir la puerta, lo que vi fue a don Ricardo desplomado en el sofá. Estaba recostado de lado, sin siquiera una manta, y su rostro estaba pálido. Sobre el escritorio había un plato de comida, intacto. Seguramente Javier lo había dejado. Don Ricardo, corrí a levantarlo. Su cuerpo era ligero. En 2 semanas se había consumido así. Sus mejillas estaban hundidas y sus manos frías. Don Ricardo, soy yo. Abrió los ojos. Su mirada era borrosa, pero lentamente se enfocó en mi rostro y sus labios se movieron. Elena, esa sola palabra hizo que mis lágrimas brotaran. Don Ricardo levantó lentamente la mano y me tocó la mejilla. Era una mano áspera y seca, pero cálida. Sus manos siempre fueron cálidas. ¿Por qué no dijo nada sobre su enfermedad? Mi voz temblaba. Don Ricardo sonrió débilmente. ¿Lo supiste? Sí, lo sé todo. Lo escuché todo. Asentí con la cabeza y lo abracé. Sentimos el calor del otro y nos quedamos así un largo rato. Los latidos de su corazón llegaron a mi oído, lentos y débiles, pero latían. Nos acercamos y el momento se hizo profundo. El hecho de que aún recordara mi nombre era suficiente. Ayudé a don Ricardo a ir a su habitación. Lo cubrí con una manta y me senté a su lado sosteniendo su mano. Mientras miraba su rostro dormido, recordé una frase de la carta. Quería vivir como una persona normal, mientras aún me queden recuerdos. Él había estado cargando con ese peso solo. Esa noche tomé una decisión. Nunca más soltaría esta mano. A la mañana siguiente llamé a una ambulancia. Don Ricardo fue trasladado al hospital y la noticia pronto llegó a oídos de Carlos e Isabela. La semana en el hospital fue larga. Don Ricardo fue ingresado en una habitación privada de un hospital general. Sufría de deshidratación y desnutrición severas, por lo que le administraron suero y le volvieron a hacer pruebas exhaustivas para la demencia. El médico me dijo en el pasillo que, aunque la demencia en sí estaba en una etapa inicial, su estado físico general se había deteriorado mucho por no comer. Dijo que por un tiempo, alguien tendría que estar a su lado para asegurarse de que comiera bien. Asentí y respondí, yo lo haré. Llegaba al hospital todos los días a las 6 de la mañana. Llevaba caldo que yo misma preparaba. Aunque el hospital también servía comida, don Ricardo no la tocaba. Solo comía el caldo que yo le llevaba. Le acercaba la cuchara a la boca y él la abría lentamente. Tardaba hasta más de 30 minutos en terminarse un tazón, pero yo esperaba pacientemente. Para el almuerzo, le preparaba una crema ligera y para la cena, algo suave. Después de atender sus 3 comidas, me sentaba en el sofá de la habitación y, cuando él se dormía, salía a un banco del pasillo para cerrar los ojos un rato. Podría haber ido a casa a dormir, pero me daba miedo dejarlo solo. ¿Y si volvía a desmayarse? ¿Y si se despertaba en medio de la noche y no había nadie? Ese pensamiento me mantenía allí. Al 4.º día por la tarde, vino Isabela. Al oír abrirse la puerta de la habitación, levanté la cabeza y la vi de pie. Llevaba un abrigo, agarraba con fuerza su bolso y al verme en la habitación, su mirada se volvió gélida. Así que regresó para aprovecharse, dijo con voz baja pero afilada. Don Ricardo estaba acostado en la cama, pero a Isabela no pareció importarle. En otro tiempo, habría bajado la cabeza y no habría dicho nada, pero esta vez era diferente. Había leído su carta. Conocía sus secretos. Lo había visto desplomado en el sofá del estudio. ¿Aprovecharme? La miré y le dije, estoy aquí porque quiero a este hombre. Usted, su nuera, ni siquiera sabía que su suegro había sido diagnosticado con demencia. La expresión de Isabela se endureció. Sus ojos vacilaron. Era el rostro de alguien que escuchaba la palabra demencia por primera vez. ¿Qué? Fue diagnosticado hace 6 meses. No se lo dijo a nadie y lo soportó solo. El hecho de que repitiera las mismas cosas en el estudio cada noche y confundiera los nombres, todo fue por eso. Isabela abrió la boca y la cerró. Parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Miró alrededor de la habitación y se fue sin decir nada. Escuché que sacaba su teléfono en el pasillo. Estaba llamando a Carlos. Esa noche vino Carlos. A diferencia de antes, su expresión era sombría. Habló un buen rato con el médico en el pasillo y luego revisó el historial médico de su padre. Pasó las páginas del expediente hasta que su mano se detuvo en una.
Debía ser el registro del diagnóstico de demencia. Carlos cerró el expediente y se quedó de pie un largo rato. Yo, desde dentro de la habitación, cuidaba de don Ricardo, pero a través del cristal veía la espalda de Carlos. Sus hombros estaban caídos. Poco después, Isabela apareció de nuevo. Se paró frente a Carlos en el pasillo y le dijo algo, pero esta vez fue Carlos quien habló primero. Basta. Fue breve. Solo una palabra. Isabela se detuvo. Cariño, escúchame. Carlos volvió a hablar. Ni siquiera sabía que mi padre estaba en esta situación. Olvídate de la tutela legal y todo lo demás. No te metas más en los asuntos de mi padre. Isabela se calló. En la voz de Carlos no había ira, sino autorreproche. El hecho de que su padre hubiera soportado 6 meses solo mientras él, su hijo, no sabía nada estaba destrozando a este hombre. Isabela se giró, miró una vez hacia la habitación y se fue por el pasillo sin decir nada. Carlos también se fue poco después. La habitación volvió a quedar en silencio. El quinto día, un sábado por la tarde, vino Valentina. Al abrir la puerta de la habitación y ver el rostro de su abuelo, se tapó la boca. Verlo tan delgado y con una vía intravenosa en el brazo debió ser un shock para ella. Pero Valentina no lloró. Se acercó a la cama y tomó la mano de don Ricardo. Abuelo, soy Valentina. Don Ricardo abrió los ojos. Al ver a Valentina, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa débil, pero una sonrisa al fin y al cabo. Valentina estuvo un rato sosteniendo la mano de su abuelo y luego se acercó a mí. Me miró desde donde yo estaba de pie, en un rincón de la habitación, y dijo en voz baja: Señora, la primera vez que vi a mi abuelo sonreír en mucho tiempo fue después de que usted llegó. No se vaya. Fueron las palabras de una niña de 15 años. No eran palabras ensayadas. Simplemente dijo lo que había visto. Mi abuelo sonrió, así que no te vayas. Solo eso, pero esas palabras me llegaron al fondo del corazón. Gracias, Valentina. No me iré apenas pude responder. Valentina asintió y volvió al lado de su abuelo. Y llegó el 7º día. Eran alrededor de las 3 de la tarde. Don Ricardo dormía la siesta, y yo estaba sentada en el sofá de la habitación, pelando una manzana. Al oír abrirse la puerta, levanté la cabeza y mi corazón se detuvo. Era Mateo. Estaba de pie en la entrada de la habitación, con el uniforme de la preparatoria, una chamarra encima y su mochila. Faltaba tan poco para sus exámenes. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo supo dónde encontrarme? Mi mente se quedó en blanco. Mateo, ¿qué haces aquí? Mateo miró alrededor de la habitación. Vio a don Ricardo acostado en la cama, la vía intravenosa, la manzana y el cuchillo en mi mano, y mi bolso en una esquina del sofá. Su expresión era la de alguien que entendió de un vistazo que yo había estado viviendo allí. Llamé a Javier, dijo con voz tranquila. Mateo entró en la habitación y continuó. Esa noche lo busqué en internet. Grupo Constructor Vargas, Ricardo Vargas. Quería saber quién era el dueño de la casa donde trabajaba mi mamá. Después conseguí el número del chofer y le llamé. Mis piernas comenzaron a flaquear. Este niño había estado investigando todo desde entonces. Javier me lo contó todo. Que el señor está enfermo y que te compró una casa a tu nombre. Los ojos de Mateo me miraban directamente. No eran los ojos de un joven de 18 años, sino los de un hombre de 30. No sé en qué momento este niño había crecido tanto. Mamá, ya lo sé todo. Al escuchar esa frase, dejé el cuchillo. Mis manos temblaban tanto que no podía sostenerlo. Mateo, lo siento. No te lo dije. No sabía cómo explicarlo. ¿Sentirlo? Mateo negó con la cabeza y se paró frente a mí. Su altura ya superaba la mía por una cabeza. Es un hombre que, a pesar de estar enfermo, se preocupó primero por ti. Es un hombre que te compró una casa sin decir nada. Las palabras que salieron de la boca de Mateo me atravesaron el corazón. Mamá, si tú eres feliz, yo también lo soy. En el momento en que Mateo dijo eso, mis piernas cedieron. Fue como si el peso que había cargado sola durante más de 3 años se desvaneciera de golpe. Perder a mi esposo, cargar con sus deudas, cuidar a mi suegra enferma, entrar a trabajar como empleada doméstica, preparar caldo de madrugada. A pesar de todo, siempre quise ser una madre fuerte para este niño. Ocultar mi cansancio, hablarle con voz alegre por teléfono, comer sopa instantánea con una sonrisa.
Había aguantado así, y ahora este niño me decía esto. Si tú eres feliz, yo también lo soy. Por favor, mamá, vive tu propia vida. Las lágrimas no paraban. Mateo me abrazó. Se suponía que yo debía abrazarlo a él, pero fue él quien me abrazó primero. El calor de su cuerpo a través de la chamarra era reconfortante, y sus hombros eran anchos. Ha crecido tanto, y yo no me había dado cuenta. No sé cuánto tiempo lloré. Cuando recuperé la compostura, don Ricardo estaba despierto en la cama. Nos miraba alternativamente a Mateo y a mí, y dijo en voz baja, ¿Ese joven es tu hijo? Mateo me soltó y se giró hacia la cama. Dudó un momento y luego hizo una profunda reverencia. Buenas tardes, soy Mateo Hernández, el hijo de mi madre. Don Ricardo miró a Mateo durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Lo has criado bien. Tu madre. Gracias, respondió Mateo y volvió a mi lado. Después de ese breve saludo, sentí que el ambiente en la habitación cambiaba. Era como si una pesada capa se hubiera levantado. Después de que Mateo se fue, el estado de don Ricardo mejoró notablemente. Se comió casi toda la cena y le quitaron una de las vías de suero. El médico de cabecera dijo que su recuperación era rápida, pero yo sabía la verdad. No es que hubiera empezado a comer. Es que había empezado a querer vivir. La noche antes de que le dieran el alta, estábamos solos en la habitación. Don Ricardo se incorporó en la cama y yo rápidamente le ayudé a apoyarse. Elena. Sí. Puede que no me quede mucho tiempo. Mis recuerdos se irán desvaneciendo. Puede que llegue un día en que olvide tu nombre. Sentí un escalofrío, pero no aparté la mirada. Aún así, quiero pasar ese tiempo contigo. ¿Puedes estar conmigo? Fue una propuesta de matrimonio, sin flores, sin anillos, pero esa petición, hecha en una cama de hospital con una vía intravenosa, fue más sincera que cualquier otra propuesta en el mundo. Sí fue la única palabra que pude pronunciar, pero fue suficiente. El día del alta, regresamos a la mansión. Arreglé la habitación principal, puse flores y cambié las sábanas. Don Ricardo entró en la habitación y miró por la ventana. Era la ventana que daba al jardín donde se veía la bugambilla. Mientras arreglaba la cama, don Ricardo se acercó por detrás y me abrazó suavemente por la cintura. Me sorprendí e intenté darme la vuelta, pero sentí su calor en mi espalda y me quedé quieta. No debe hacer esfuerzos. Esto no es un esfuerzo. Me hizo girar y dijo, gracias por volver. Nuestros ojos se encontraron y nuestros labios se unieron. Fue un beso cálido, no doloroso. Nos sentimos el uno al otro, lenta y profundamente. Y todavía me sorprendía que a esta edad pudiera quedar tanta pasión. Nos dirigimos a la cama, sin prisa, lentamente, mirándonos a los ojos. Pasamos toda la noche juntos. Fue apasionado, pero esta vez había una sensación de seguridad mayor. Estaba acostada con mi cabeza apoyada en su pecho. No olvidaré tu rostro hasta el final. Está bien si lo olvidas. Yo te lo recordaré todos los días. Don Ricardo se rió. Por primera vez lo escuché reír a carcajadas. Esa mañana en la habitación principal, resonaron por primera vez las risas de dos personas. Era el sonido de la mansión volviendo a ser un hogar. La primavera siguiente se celebró una pequeña boda. La ceremonia fue en el jardín. Bajo el árbol de bugambillas en plena floración, pusimos una pequeña mesa con un mantel blanco. Ante la sugerencia de Javier de alquilar un salón, don Ricardo negó con la cabeza. Lo haremos en casa, dijo. Las flores ya están aquí. No necesitamos nada más. Yo sentía lo mismo. Este amor comenzó en esta casa, así que era justo que lo prometiéramos aquí. Era principios de primavera. El viento todavía era frío, pero el sol era cálido, y de la bugambilla en un rincón del jardín caían de vez en cuando pétalos fucsias. Había 9 invitados. Javier, Carlos y su esposa Isabela Valentina Mateo, el director de la agencia de empleo y la esposa de Javier, y hasta el administrador de la colonia. En lugar de un vestido de novia, usé un hanbok rosa pálido, y don Ricardo un traje de lino color crema. Su porte erguido a pesar de su edad combinaba bien con el traje. En lugar de un juez, intercambiamos votos. Mientras nos mirábamos, los ojos de don Ricardo estaban húmedos. Yo también. A mis 51 años, una segunda boda se sentía irreal, y haber llegado hasta aquí con este hombre parecía un sueño. Cuando terminamos los votos, Mateo se adelantó.
Con una camisa impecable en lugar de su uniforme, se paró frente a don Ricardo e hizo una profunda reverencia. Le encargó a mi madre. Padre. En el momento en que esa palabra salió de la boca de Mateo, me mordí el labio para no llorar. Pero fue inútil. Este niño había aguantado todos estos años sin un padre. Habría pensado que nunca más usaría esa palabra, pero él mismo se había creado ese lugar. Don Ricardo puso sus manos sobre los hombros de Mateo. Yo la cuidaré bien. Mateo asintió, y yo, viendo a los dos hombres frente a frente, me sequé las lágrimas. En ese momento Valentina corrió hacia mí. Con un vestido y el pelo recogido, se abrazó a mí y gritó: «Abuela Elena, abuela». No señora, sino abuela. Ella no sabía lo mucho que significaba esa palabra, pero yo sí. Significaba que esta niña me había aceptado como parte de su familia. «Gracias, Valentina», le dije, abrazándola y acariciándole el pelo. Valentina me susurró al oído: «Haz que el abuelo sonría mucho». Lo haré. Carlos se acercó. Su expresión no era del todo relajada, pero no me evitó. «Felicidades, padre», y mirándome, inclinó ligeramente la cabeza. «Señora, cuide bien de mi padre». Fue breve, pero fue un saludo suficiente. Isabela estaba detrás de Carlos, y cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió una vez. Eso fue todo, pero solo por eso se lo agradecí. El hecho de que estuviera aquí era una decisión que ella había tomado. Después de la ceremonia, comimos todos juntos en el jardín. Era un banquete que había preparado desde la madrugada. Barbacoa, ensalada de nopal, arroz, frijoles. No era nada lujoso, pero la mesa estaba llena. Ver a Valentina repetir ensalada 3 veces y a Mateo servirle barbacoa a don Ricardo en su plato me hizo pensar: esto es una familia. No era perfecta, había incomodidad y cosas sin resolver, pero estábamos sentados en la misma mesa, comiendo la misma comida. Eso era suficiente. Javier, mientras me ayudaba a recoger, me llamó en la cocina. Me di la vuelta y vi que sus ojos estaban rojos. Había estado al volante junto a don Ricardo durante décadas. «Señora, el patrón se ve muy feliz». Ese título todavía me sonaba extraño, pero al salir de la boca de Javier, se sentía cálido. Javier, sosteniendo un trapo, continuó: «Antes de que usted llegara, señora, había muchos días en que bebía solo en su estudio. Casi no hablaba, y cuando subía al coche, no decía una palabra y solo miraba por la ventana. Pero ahora, cuando sube al coche, es él quien inicia la conversación». La voz de Javier temblaba. Dejó el plato y se secó los ojos. «Gracias». De verdad, esa frase también me conmovió. Eran las palabras del hombre que había cuidado de don Ricardo por más tiempo en esta casa. La vida después de la boda fue tranquila. Por las mañanas, nos sentábamos juntos a la mesa a comer. Cuando era la trabajadora doméstica, siempre comía por separado. Era natural que comiera sola en la cocina después de que don Ricardo terminara. Pero desde esa mañana nos sentábamos frente a frente comiendo el mismo caldo. Ya no era una mesa solitaria. El sabor del caldo cambió. Los mismos ingredientes, cocinados de la misma manera, pero al comerlo frente a alguien, se convertía en un platillo completamente diferente. Don Ricardo leía en su estudio y yo me sentaba a su lado, tejiendo o preparando las verduras para la comida. Por las tardes, paseábamos por el jardín. El tiempo que pasábamos sentados uno al lado del otro en la banca bajo la bugambilla, viendo el atardecer, era mi momento favorito del día. Una tarde, mientras leíamos uno al lado del otro en el estudio, don Ricardo puso su mano en mi hombro. Aparté la vista del libro y lo miré. Sus ojos reflejaban la luz de la lámpara. Cerré el libro en silencio y me levanté. En el pasillo hacia la habitación principal, don Ricardo me tomó de la mano y yo la apreté con fuerza. No teníamos prisa. No había por qué tenerla. Bajo las sábanas, sintiendo el calor del otro, agradecía poder sentirme así a esta edad. La noche avanzó y me dormí en sus brazos. El amor que se había convertido en rutina era silencioso pero profundo. Don Ricardo se volvió más hablador. Me contaba historias de su juventud recorriendo obras, la historia de cómo conoció a la señora Sofía, la historia del día que cargó a Carlos por primera vez. A veces contaba la misma historia 2 veces, pero yo la escuchaba como si fuera la primera vez. En esas historias estaba su vida, y sabía que quería contárselas a alguien mientras aún le quedaran recuerdos. Aproximadamente un mes después de la boda, don Ricardo me llamó a su estudio.
Sobre el escritorio había un sobre. Echa un vistazo a esto. Abrí el sobre y dentro había documentos para la creación de una fundación. Al ver el nombre, mi mano se detuvo. Fundación de Becas Elena Ramírez. Don Ricardo, ¿qué es esto? La créé a tu nombre. Pasé la página y vi el propósito. Apoyo para la colegiatura de hijos de familias monoparentales. Mientras yo leía, don Ricardo, que me observaba, dijo: para que personas como tú no tengan que empezar de nuevo como trabajadoras domésticas en casa ajena. Los documentos que sostenía en mi mano se volvieron borrosos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Una fundación de becas a mi nombre? Una fundación para ayudar a madres como yo, que crían a sus hijos solas y apenas llegan a fin de mes. Este hombre no estaba convirtiendo mi pasado en algo vergonzoso, sino en algo significativo. Gracias fue todo lo que pude decir. Don Ricardo me tomó de la mano y dijo: el agradecido soy yo, pero yo me quedé un largo rato llorando, abrazada a los documentos. Las estaciones cambiaron. La primavera se fue y llegó el verano. Las bugambillas del jardín se marchitaron, pero florecieron las rosas, y el canto de las cigarras entraba por la ventana del estudio. En otoño, los árboles de ginkgo se tiñeron de amarillo, y en la primera mañana de escarcha, don Ricardo me dijo que tenía las manos frías y me las metió en su bolsillo. Pasó el invierno y volvió la primavera. Así pasó un año. En ese tiempo, los momentos en que sus recuerdos se volvían borrosos aumentaron poco a poco. Había días en que repetía la misma pregunta 3 o 4 veces, y a veces se quedaba parado en medio del estudio sin saber qué buscaba. Pero los días buenos eran muchos más. Los días en que paseábamos por el jardín y me llamaba por mi nombre. Los días en que terminaba de comer y sonreía diciendo: estuvo delicioso. Los días en que leíamos juntos en el estudio y me tomaba de la mano. Esos días me daban fuerzas para seguir. Pero había algo que no se detenía. Una mañana yo estaba abriendo las cortinas junto a la cama cuando escuché la voz de don Ricardo a mi espalda. ¿Quién es usted? Me di la vuelta. Don Ricardo estaba sentado en la cama, mirándome, pero yo no estaba en sus ojos. Eran los ojos de alguien que mira a un extraño. Mi corazón se detuvo, respiré hondo y me senté a su lado en la cama. Le tomé la mano y le dije lentamente: soy yo, Ricardo. Soy Elena, su esposa. Los ojos de don Ricardo vacilaron. Pasaron unos segundos. El enfoque volvió a sus ojos y dijo: ah, Elena, lo siento. Me apretó la mano con fuerza. No me derrumbé, no lloré. Sabía que este momento llegaría, así que decidí decir las mismas palabras cada mañana. Soy Elena, su esposa. Que tenga un buen día hoy. Don Ricardo sonrió. No olvidaré tu rostro hasta el final. Ya lo había dicho antes. Y lo seguiría diciendo, y yo, cada vez, respondería con una sonrisa como si fuera la primera vez que lo oía. Está bien si lo olvida. Yo se lo recordaré todos los días. Ese era mi trabajo. Preparar caldo de madrugada, poner una flor de bugambilla en la mesa, pasear por el jardín escuchando la misma historia, y cada mañana, recordarle a este hombre quién era yo. El trabajo que comenzó como trabajadora doméstica se convirtió en el trabajo de una esposa. Y si me pregunta si fue difícil, respondería que sí, fue difícil. Pero si me pregunta si me arrepiento, puedo decir con certeza que ni una sola vez. La primavera estaba llegando. Las bugambillas del jardín comenzaban a florecer de nuevo, y la luz del estudio ahora pertenecía a 2 personas. No había una edad tardía para el amor, solo que tomó mucho tiempo reunir el valor. Yo comencé a amar a los 51 años. Entré a trabajar como empleada doméstica en una casa y me enamoré del dueño. No importaba lo que dijera el mundo, lo que dijera la nuera. Mi corazón era sincero, y el corazón de él también lo era. Si al escuchar esta historia, el rostro de alguien ha venido a su mente, espero que no pospongan ese sentimiento por mucho tiempo. Está bien ser feliz.